Cuando me negué a prestarle dinero al hermano de mi esposo, su familia llamó a una votación para obligarme. Dijeron sonriendo, la mayoría manda. Javier solo miró. Yo sonreí y dije, entonces votemos otra cosa. Saqué unos papeles, y la casa se volvió un caos. De verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo, déjala en los comentarios, por favor. Y ahora, continuamos con la historia de hoy. Me llamo Teresa, tengo 58 años y llevo 25 casada con Javier. Vivo en un pueblo chiquito de Guanajuato, donde todos se conocen y las tradiciones pesan como el sol de mediodía. Trabajo de enfermera en el IMSS, y con mis manos curtidas he cuidado a muchos, igual que he cuidado mi matrimonio. Javier es callado, de esos hombres que parecen buenos porque no hacen ruido, pero viene de una familia grande, de las que se juntan cada domingo en casa de mi suegra, doña Rosa, a comer mole y hablar de todo sin decir nada. Siempre quise encajar con ellos. Llegaba con mi cazuela de arroz, sonreía aunque no entendiera sus chistes, y asentía cuando me daban consejos que no pedía. Pero nunca fui de los suyos. Para ellos, soy, la de fuera, la que no nació en su sangre. No me lo decían de frente, claro, eran educados, pero lo sentía en sus miradas, en cómo se callaban cuando entraba a la cocina. Aún así, yo amaba a Javier. Pensé que con amor bastaba para construir algo sólido. Nosotros no tuvimos hijos, pero con mi sueldo y el suyo, él es mecánico, juntamos para una casita modesta en las afueras. La pintamos de blanco, le puse geranios en el patio, y cada peso que ahorraba lo guardaba con cuidado, pensando en el día que ya no pudiéramos trabajar. Creí que el matrimonio era eso, un equipo, un refugio. Que la familia no solo era la que te tocaba, sino la que elegías y te elegía de vuelta. Qué equivocada estaba. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esos 25 años fueron como construir sobre arena. Pensé que conocía la lealtad, que Javier y yo éramos uno solo contra el mundo. Pero la vida me tenía guardada una lección dura, de esas que te arrancan el aire y te obligan a verte de frente en el espejo. Parte 2. El problema de Luis. Luis, el hermano menor de Javier, siempre ha sido el soñador de la familia. Tiene unos 40 años, pero parece que no ha dejado de ser un chamaco con ideas locas. Desde que lo conocí, ha pasado por 1000 negocios que nunca cuajan. Primero vendía ropa pirata en el tianguis, luego se metió a eso de las criptomonedas, que nadie entendía, y hace poco juraba que iba a hacerse rico comprando carros viejos para arreglarlos. Todo le sale mal, pero la familia lo disculpa. Es joven, está buscando su camino, dice mi suegra, doña Rosa, como si a los 40 todavía estuviera para experimentos. Esta vez, Luis se metió en un lío gordo. Pidió un préstamo de esos grandotes en el banco, de esos que te piden aval, y convenció a sus papás, mis suegros, de firmar por él. Claro, no pagó ni un peso, y ahora el banco anda tras ellos, amenazando con quitarles la tiendita que tienen en el centro. Yo no supe nada hasta que una tarde, hace unas semanas, Luis llegó a mi casa sin avisar. Tocó la puerta, y ahí estaba, con su chamarra vieja y esa cara de «Ayúdame, Teresita». Se sentó en la sala, nervioso, y empezó con su rollo. Que necesitaba 200,000 pesos, no más por unos meses, para salir del hoyo. Que era una emergencia, que me lo iba a pagar con intereses. Yo lo escuché, callada, mientras servía un café que no me pidió. Cuando terminó, le dije que no. Le expliqué, con calma, que ese dinero que tenemos ahorrado es para arreglar el tejado, que se llueve cada temporal, y para cuando Javier y yo ya no podamos trabajar. Le dije que no me sentía tranquila prestándole a alguien que siempre promete y nunca cumple. No es la primera vez que pide, pero nunca había sido tanto. Pensé que se iba a enojar, a gritar como hace cuando no se sale con la suya. Pero no. Me miró raro, con esos ojos que parecen calcular algo, y dijo, «Está bien, Teresa, lo entiendo». Se levantó, me dio un abrazo flojo y se fue. Por un momento, hasta me dio lástima. Pero algo en mi pecho, como un presentimiento, me dijo que esto no se iba a quedar así. Conozco a Luis desde hace años, y sé que cuando se va callado, es porque ya está tramando algo. No me equivoqué. 3 días después, mi vida se puso patas arriba, y lo que vino me enseñó que la familia de Javier no era lo que yo creía. 3 días después de que le dije que no a Luis, recibí un mensaje de mi suegra, doña Rosa.
Teresa, necesitamos hablar en familia. Ven a la casa el sábado a las 6. No dijo más, pero algo en mi cabeza me avisó que no era una invitación cualquiera. Javier tampoco sabía mucho, solo me dijo que sus papás habían estado hablando con los hermanos desde la mañana. Pensé que tal vez querían pedirme disculpas por la presión de Luis, o al menos explicarme qué pasaba con el banco. Qué ingenua fui. Llegué puntual a casa de mis suegros, con una bandeja de tamales que había hecho para no ir con las manos vacías. La sala estaba llena, mis cuñados, sus esposas, hasta los tíos que casi no veo. Todos sentados en círculo, como si fuera una junta del pueblo. Faltaba Luis, lo que me extrañó, pero no pregunté. Me ofrecieron una silla y un vaso de agua, y todos me sonreían de esa forma que no llega a los ojos. Sentí un escalofrío, pero me quedé callada, esperando. Mi suegro, don Pepe, carraspeó y empezó a hablar. Dijo que estaban preocupados por Luis, que el problema del préstamo era serio y que nos afectaba a todos. Luego soltó la bomba, habían platicado entre ellos y decidieron que lo mejor era que Javier y yo prestáramos los 200,000 pesos para sacarlo del apuro. Pero no me lo pidieron como favor, no. Dijeron que lo habían votado. ¿Votado?, pregunté, incrédula. Mi suegra asintió, seria. Sí, Teresa, la mayoría manda. Así es justo. Como si estuviéramos eligiendo al comisario del ejido y no hablando de mi dinero, de mi sudor. Miré a Javier, sentado a mi lado, esperando que dijera algo, que me defendiera. Nada. Bajó la vista, como si el suelo tuviera las respuestas que yo buscaba. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de coraje y tristeza que me quemaba por dentro. «¿Entonces es en serio?», dije, tratando de mantener la voz firme. Mi cuñada mayor, la que siempre presume de justa, habló, «Es por el bien de la familia, Teresa. Tú tienes ahorros, nosotros no». Los demás asintieron, como borregos siguiendo al pastor. No podía creerlo. En 25 años con Javier, nunca me había sentido tan sola como en ese momento. Los veía a todos, mis suegros, los hermanos, las esposas, y era como si no me conocieran, como si yo no fuera nada más que una bolsa de dinero para sacarles las castañas del fuego. Nadie preguntó si estaba de acuerdo, nadie pensó en lo que yo había trabajado para esos ahorros. Solo votaron, y todos levantaron la mano a favor. Todos, menos Javier, que ni siquiera tuvo el valor de mirarme. Cuando terminaron, me miraron esperando que dijera, sí, como si su votación me obligara. Sentí que el aire se me iba, pero no iba a dejar que me pisaran así nomás. Respiré hondo, apreté los puños debajo de la mesa y pensé, si quieren jugar a las votaciones, pues vamos a jugar. No sabía cómo, pero algo en mí se encendió. Esa reunión no iba a terminar como ellos querían, eso lo tenía claro. El silencio después de su voto pesaba como piedra. Todos me miraban, esperando que asintiera como si su decisión fuera ley. Sentí el coraje subirme por la garganta, pero no iba a darles el gusto de verme quebrarme. En vez de eso, sonreí, una sonrisa chiquita pero firme, y dije, bueno, si les gustan tanto las votaciones, entonces votemos por algo más. Se quedaron mudos, confundidos. Mi suegro frunció el ceño, mi cuñada parpadeó como si no entendiera. Metí la mano en mi bolsa, despacito, y saqué unos papeles que traía doblados. Los puse en la mesa, enfrente de Javier, que seguía con la cabeza gacha. Esto, dije, señalando el primer documento, es la escritura de la casa donde vivimos. Está solo a mi nombre, porque yo la pagué con mi sueldo del IMSS. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Mi suegra se llevó la mano al pecho, como si le hubiera dado un aire. Luego saqué otro papel. Y esto es una separación de bienes que firmé con un notario hace unos meses. Todo lo mío, mío se queda. El aire se cortó. Don Pepe balbuceó, ¿qué es esto, Teresa? Yo no titubeé. Pues ya que les gusta votar, quise dejar claro que mi dinero no está en juego. Javier, te dejé una copia en el buró la semana pasada, por si no te acordabas. Mi voz estaba calma, pero por dentro me temblaba todo. Levanté la mirada y lo encaré directo, ¿quieres que votemos otra cosa? ¿Qué tal si votamos y seguimos casados? Sus ojos se abrieron grandes, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. De pronto, la puerta se abrió y entró Luis, despreocupado,
con esa sonrisa de «todo me vale», que siempre carga. «Perdón por la tardanza, que me perdí», dijo, tirándose en una silla. Nadie le contestó. Mi suegra parecía que iba a desmayarse, mi cuñado mayor se puso rojo como chile, y una de las tías empezó a murmurar algo sobre «qué vergüenza». Luis vio los papeles en la mesa y su sonrisa se torció. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, pero ya nadie le hacía caso. Entonces explotó el caos. Mi suegro dio un manotazo en la mesa y gritó: «Esto no se hace en familia, Teresa». Mi cuñada chilló que yo era una egoísta, que por mi culpa Luis iba a terminar en la calle. Hasta Javier levantó la cabeza, pero solo para mirarme como si no me conociera. Yo no me moví. «Ustedes lo hicieron negocio cuando votaron como si yo fuera un banco», dije, cruzándome de brazos. «Yo solo puse mis reglas». Luis se levantó de un brinco, apuntándome con el dedo: «Tú no puedes hacer esto». «¿Ya votamos?». Yo lo miré fijo y contesté: «Y yo voté con el notario, ¿qué te parece?». Se le borró la cara de listo. La sala se volvió un relajo, gritos, reproches, hasta mi suegra lloriqueando que cómo era posible. Pero yo me quedé quieta, con los papeles en la mesa como mi escudo. Por primera vez en 25 años, sentí que tenía el control. No sabían con quién se habían metido, y lo que venía iba a enseñarles que conmigo no se juega. Después de esa reunión, me fui a casa sola. Javier se quedó allá, murmurando algo sobre arreglar las cosas, pero yo necesitaba aire, espacio para pensar. Los días siguientes fueron raros, como si el pueblo entero supiera que algo había pasado. No hablaba con nadie de la familia, y ellos tampoco me buscaron. Pensé que tal vez se habían calmado, que mi jugada con los papeles los había hecho recapacitar. Qué equivocada estaba. Una mañana, mientras compraba tortillas en el mercado, la señora Lupe, que tiene un puesto de verduras, me miró raro y me dijo: «Oye, Teresa, ¿es cierto que debes dinero en la cooperativa?». Me quedé helada. «¿Qué cooperativa?», le pregunté. Ella, bajando la voz como si fuera secreto, me contó que alguien andaba diciendo que yo había pedido un préstamo grande y no lo estaba pagando. Que por eso no ayudaba a mi familia política. Sentí que el suelo se me movía. Le dije que no era cierto, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. El rumor se regó como pólvora. En el hospital, una compañera me preguntó a media voz si necesitaba ayuda con deudas. Hasta el padre Juan, en la misa del domingo, me miró con lástima desde el púlpito. No entendía nada hasta que hablé con mi vecina, la chata, que siempre sabe todo. Me dijo que Luis había ido a la cooperativa del pueblo diciendo que yo lo respaldaba para un préstamo de 100,000 pesos. Que había usado mi nombre, mi trabajo en el IMSS, para convencerlos. No se lo dieron porque pidieron pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Ahora medio pueblo pensaba que yo era una tramposa. Me dieron ganas de llorar, pero el coraje me ganó. Yo, que nunca he pedido fiado ni en la tiendita de la esquina, que me he partido el lomo para tener lo mío limpio, ¿ahora era la mala del cuento? Luis no solo quería mi dinero, sino que estaba dispuesto a ensuciarme el nombre para salirse con la suya. Fui a mi casa y revisé mis cosas, temiendo que hubiera hecho algo más. Encontré un recibo viejo de la cooperativa en el cajón de Javier, nunca supe cómo llegó ahí, pero olía a trampa. Esa noche no dormí. Me puse a pensar en cómo un hombre como Luis podía ser tan ruin. No le bastó con pedirme dinero y armar su votación, ahora quería que el pueblo me viera como ratera para presionarme más. Sentí una rabia que me quemaba el pecho, pero también miedo. Si era capaz de esto, ¿qué más podía hacer? Decidí que no me iba a quedar cruzada de brazos. Si Luis quería guerra, iba a tenerla, pero a mi modo. Llamé a mi amiga del trabajo, que tiene un hermano abogado, y le pedí que me ayudara a investigar. No sabía qué iba a encontrar, pero algo me decía que esto era solo el principio de sus golpes bajos. Después de enterarme de lo que Luis hizo con mi nombre en la cooperativa, no pude quedarme quieta. Necesitaba respuestas, algo que me dijera hasta dónde llegaba esta pesadilla. Fue entonces que mi cuñada Carmen me buscó. Carmen, la menor de los hermanos, siempre ha sido la callada, la que se queda en la esquina mientras los demás discuten. Me mandó un mensaje al celular: «Teresa, tenemos que hablar. Es importante». Nos encontramos en el hospital, en mi hora de comida, atrás de la cafetería donde nadie nos viera. Llegó nerviosa, con las manos apretadas contra su bolsa.
No sé cómo empezar, dijo, mirando al suelo. Le dije que hablara claro, que ya estaba harta de rodeos. Entonces me soltó todo. Luis me debe 50,000 pesos desde hace 2 años. Me dijo que era para comprar una camioneta y venderla rápido, pero nunca me pagó. No dije nada porque no quería broncas en la familia. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de agua. Pero lo que te están haciendo no está bien, y ya no puedo callarme. Yo asentí, apretando los dientes, pero lo que vino después me dejó sin aire. Javier no solo sabe lo que hace Luis, dijo, bajando la voz. Él lo ayudó. Me enseñó su celular, unos mensajes que Javier le había mandado hace meses. En uno decía, no le digas a Teresa, yo arreglo lo del dinero. En otro, una foto de un comprobante, 80,000 pesos sacados de nuestra cuenta conjunta, transferidos a Luis para un supuesto negocio de tequila artesanal. Carmen explicó que Javier le había jurado que era algo seguro, que lo recuperarían antes de que yo notara el faltante. Pero el negocio nunca existió. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Estás segura?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me mostró más, un correo de Javier a Luis con una lista de gastos falsos para tapar el hoyo. Recordé entonces esas veces que Javier llegaba tarde, diciendo que había tenido emergencias en el taller. Las mentiras encajaban como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Esos 80,000 pesos eran de nuestros ahorros, los que yo había juntado peso a peso para el tejado, para nuestro futuro. Y él los había regalado a su hermano sin pestañear. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le dije, con la voz temblando. Carmen respiró hondo. Porque te vi parada frente a todos con esos papeles, y me di cuenta de que alguien tiene que decir la verdad. Javier me pidió que lo cubriera, pero ya no puedo. Tú no te lo mereces. Me tomó la mano, y por primera vez en días sentí que no estaba tan sola. Pero el dolor era inmenso. Mi esposo, el hombre con el que compartí 25 años, no solo me había dejado sola en esa votación absurda, sino que me había robado a escondidas para proteger a Luis. Salí de ahí mareada, con el celular de Carmen guardado en mi mente como prueba. No era solo Luis el enemigo, Javier era parte del juego. Me senté en una banca del hospital, mirando mis manos, esas que habían cuidado a tantos, y me pregunté cómo no vi las señales. Pero ya no había tiempo para lamentos. Si ellos podían traicionarme así, yo iba a defenderme con todo. Y algo me decía que esto no era lo último que iba a descubrir. La conversación con Carmen me dejó temblando, pero no tuve tiempo de asimilarlo. Al día siguiente, mi hermana mayor, Lupita, me llamó llorando. Teresa, ¿por qué no nos dijiste que estabas metida en un negocio con Luis? Mi cabeza dio un vuelco. ¿De qué hablas?, le pregunté, con el corazón en la garganta. Entre sollozos, me contó que Luis había ido a su casa hace un mes, con esa cara de buena gente que sabe poner cuando quiere. Les dijo a ella y a mi otra hermana, Rosa, que yo estaba planeando invertir en una nueva idea suya, algo de vender artesanías por internet, y que necesitaba socios para empezar. Les juró que yo estaba de acuerdo, que era una oportunidad para que ellas también ganaran dinero. Mis hermanas, que confían en mí como si fuera su madre, le creyeron. Juntaron 30,000 pesos de sus ahorros, plata que guardaban para pagar sus lugares en el panteón del pueblo, y se los dieron a Luis en efectivo. Dijo que era por ti, que tú ibas a manejar todo, me explicó Lupita, con la voz rota. Pero ayer lo buscamos para preguntar cómo iba, y no contesta. ¿Qué pasa, Teresa? Sentí que el aire se me acababa. No solo me habían traicionado Javier y su familia, ahora Luis había arrastrado a mi propia sangre a su juego sucio. Fui a casa de Lupita esa misma tarde. Rosa estaba ahí también, las dos con los ojos rojos de tanto llorar. Me enseñaron un papel que Luis les dejó, un supuesto contrato, escrito a mano, con mi nombre garabateado como si yo lo hubiera firmado. Era falso, claro, pero ellas no lo sabían. Pensamos que querías ayudarnos, dijo Rosa, y cada palabra era como un cuchillo. Les expliqué todo, que Luis me había pedido dinero y me negué, que su familia votó contra mí, que Javier me había robado. Se quedaron calladas, abrazándome, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, sola en mi casa, la rabia me comió viva. Luis no solo había manchado mi nombre en el pueblo, no solo había usado a Javier para sacarme dinero, ahora había engañado a mis hermanas, usando mi cariño por ellas como carnada.
Esos 30,000 pesos eran su tranquilidad, su futuro, y él los tomó sin parpadear. Me puse a pensar en lo bajo que podía caer alguien así, en cómo había jugado con lo más sagrado, la confianza de mi familia. Pero también me di cuenta de algo, esto no era solo personal, era una guerra que él había empezado. Llamé a Carmen otra vez y le conté lo de mis hermanas. Ella suspiró y dijo, Luis no tiene fondo, Teresa. Pero yo te ayudo a pararlo. Me prometió buscar más pruebas, algo que pudiéramos usar. Mientras colgaba, sentí una chispa nueva en el pecho, no solo de coraje, sino de fuerza. Si Luis y Javier pensaban que podían pisotearme y salirse con la suya, estaban muy equivocados. Lo que venía no iba a ser solo por mí, sino por Lupita, por Rosa, por todo lo que me habían quitado. Cuando mi suegra me invitó a otra comida familiar una semana después, supe que era mi momento. No quería ir, pero algo me dijo que necesitaba enfrentar a todos de una vez. Carmen me había dado copias de mensajes y recibos, y con lo de mis hermanas, ya no había vuelta atrás. Llegué a la casa de mis suegros con una carpeta bajo el brazo, el corazón latiéndome fuerte pero la cabeza fría. La mesa estaba puesta, todos fingiendo sonrisas, como si nada hubiera pasado. Javier se sentó a mi lado, callado, mirando su plato. Esperé hasta que sirvieron el pozole y todos estaban comiendo. Entonces me paré, puse la carpeta en la mesa y dije, creo que es hora de otra votación. Se congelaron. Saqué los papeles uno por uno. Esto es un estado de cuenta de Javier y Luis, 80,000 pesos sacados de lo nuestro para un negocio que nunca fue. Mi suegra abrió la boca, pero levanté la mano. Esto es un correo falso que mandaron a mis hermanas, usando mi nombre para sacarles 30,000 pesos. Señalé a Luis, que estaba pálido al fondo. Y esto es una lista de deudas que le debes a Carmen y a otros, que ahora sé. Don Pepe se puso morado. ¿Qué es esto, Teresa? Miré a Javier. Diles tú. Él tartamudeó, pero al final confesó, Luis me cubrió hace años. Robé medicinas del IMSS para venderlas, me iban a meter a la cárcel. Él tomó la culpa, y por eso lo ayudé. La sala se quedó en silencio. Mi suegro gritó, nos mentiste a todos. Mi suegra se tapó la cara, llorando. Luis se levantó, furioso, esto es una locura, ella miente. Pero Carmen habló desde su esquina, no miente. Yo vi los mensajes, Javier me pidió que lo tapara. Me volví a Javier, que por fin me miró. ¿Por qué nunca me defendiste? ¿Por qué me usaste? Él balbuceó, no sabía cómo salir del hoyo, Teresa. Luis me tenía agarrado. Lo corté, me tuviste agarrada a mí, como si no valiera nada. Saqué el último papel de mi bolsa, los documentos del divorcio, ya firmados por mí. Los puse frente a él. Yo voto por irme, dije, tranquila pero firme. Nadie se movió. Luis empezó a gritar que era injusto, mi suegro le ordenó callarse, y mi suegra sollozaba más fuerte. Di un paso atrás, mirándolos a todos. Ustedes hicieron de esto un negocio, yo lo terminé como persona. Agarré mi bolsa y caminé a la puerta. Javier se paró, como si quisiera seguirme, pero levanté la mano, no te acerques. Salí sin voltear. El aire fresco de la noche me pegó en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. No fue fácil, pero fue necesario. Sabía que lo que venía iba a doler, pero ya no había marcha atrás. Había elegido mi paz sobre su caos, y eso era lo que importaba. Esa noche, después de dejar la casa de mis suegros, me fui a un hotel en el pueblo. No quería volver a mi casa, no todavía. Me senté en la cama, mirando el techo, y dejé que el silencio me envolviera. Javier llamó horas después, dejando un recado con la voz quebrada, Teresa, no sé qué hacer. ¿Podemos arreglarlo? No contesté. 2 días después, le mandé los papeles del divorcio con un abogado. Gracias a la separación de bienes y las pruebas de Carmen, todo quedó a mi favor. La casa, los ahorros que quedaban, todo mío. Luis desapareció del pueblo. Dicen que anda en Querétaro, metido en otro negocio, que seguro va a fallar. Carmen lo demandó por los 50,000 pesos que le debía, y me dijo que otros en la familia estaban pensando hacer lo mismo. Javier se mudó con sus papás, las comidas del domingo se acabaron. Yo me quedé sola, pero no vacía.
Las primeras noches lloré hasta quedarme seca, pensando en los 25 años que di, en las veces que creí en él. Me dolía el alma, pero poco a poco, ese peso se fue haciendo más ligero. Ahora, meses después, duermo tranquila por primera vez en años. No es que no extrañe lo que tuve, sino que ya no extraño lo que nunca fue real. Aprendí una lección dura pero clara: la familia no es solo la sangre que te toca, sino quien te respalda con verdad. Javier y Luis me enseñaron que el amor sin respeto es una jaula, y que no necesitas permiso de nadie para salir de un fuego. Solo hace falta valor para dar el paso, y yo lo di. No me arrepiento. Mi paz vale más que sus promesas rotas. De verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo, déjala en los comentarios, por favor. Y ahora, continuamos con la historia de hoy.